Buen día, nuevamente con ustedes, Edgar Arturo Guana Castillo, abogado adscrito a Académicos, Abogados y Asociados. En esta oportunidad, dando inicio a lo que hemos denominado conceptos jurídicos básicos de conocimiento policial. Es una serie de videos y conferencias virtuales que hemos desarrollado junto con nuestro socio y compañero, el comisario Elohim Virgüez, con el fin de orientar a aquellos policías que están iniciando o están haciendo un recorderis en varios temas relacionados con el concurso próximo a llevarse en el mes de septiembre, con el fin de ascender del grado de patrullero al grado de subintendente. En esta oportunidad vamos a abordar el primero de los temas, derecho constitucional. Hay un temario ya definido para el examen por la resolución 0750. Sin embargo, considero yo que antes de ahondar en ese tema en particular, en ese temario en particular, es necesario manejar el preámbulo de la Constitución y un par de conceptos previos. Ese es el contenido que vengo a presentarles el día de hoy, un video corto. Aspiro no demorarme más de 15 minutos en él. Bueno, en primer lugar, nuevamente me presento, Edgar Arturo Guanán Castillo. Soy abogado especializado en la Universidad del Rosario en Derecho Constitucional. Mm, Igual que ustedes, porté el uniforme de la Policía Nacional durante varios años y posterior a mi retiro me dediqué entonces al litigio profesional y a la cátedra en materia de derecho. Antes de que entremos en materia con el preámbulo de nuestra Constitución, es necesario que manejemos unos conceptos previos. Aquí tenemos entonces en este cuadrito tres definiciones que son esenciales para que entendamos la magnitud que tiene el preámbulo de nuestra Constitución política. El primero de estos conceptos es el concepto de Estado, definiéndose el Estado como la forma de organización política de un territorio conformada por las instituciones, leyes y autoridades que ostentan el poder. Básicamente, ¿qué es el Estado entonces? El Estado es ese andamiaje que administra un país, como puede ser, como en nuestro caso es Colombia. Es ese andamiaje que implica las instituciones, Policía Nacional, Ejército, Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todas esas instituciones que están diseñadas ¿para qué? Para administrar lo que es un país. Igualmente, pues las leyes y la normatividad que nos rigen, ¿cierto? Y que nos mantienen en orden. Y asimismo, las autoridades que ostentan el poder dentro de esa administración. Quiero remarcarles una cosa, cuando se habla de autoridades, nos referimos es a los cargos, no a las personas, llamémoslas a las personas naturales ni a las personas que los ocupan. Son los cargos, el fiscal, el procurador, el señor presidente, ¿sí? No, independientemente de quién esté en el cargo en su momento, el poder está y radica en el cargo, no en la persona. De otra parte está la definición de pueblo, como el grupo de personas que habitan un territorio con una organización política común y órganos de gobiernos propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Esto es clave. Básicamente el pueblo es el grupo de personas que habitan Colombia, en nuestro caso particular, ¿sí? Y se diferencia mucho del concepto de nación, ya vamos a ver por qué. Importante que lo tengamos en mente, las personas que vivimos en Colombia, que somos naturales de Colombia, ¿cierto? De otra parte, entonces, como les anunciaba, está el concepto de nación, grupo de personas que en su conjunto comparten vínculos comunes, tradiciones, lengua, cultura y costumbres. Ojo, aparentemente sería lo mismo, pero si ustedes se fijan, tenemos un elemento aquí clave y diferenciativo que es que habitan un territorio. Puede que tengamos nosotros dentro de, de un grupo de personas varias que comparten entonces vínculos como la tradición, la lengua, la cultura, las costumbres, pero no habitan un mismo territorio. Entonces no podemos hablar de un pueblo, se habla de una nación. Puede que dentro de un país geográficamente se esté ubicada una nación, pero esto no significa que esa nación constituya la totalidad de la población del país. Me explico.
Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros hermanos mayores, como se les dice, dentro de su propia cultura, los indígenas, ellos constituyen una nación, ¿cierto? Entonces, en la Sierra Nevada tenemos una nación indígena, básicamente tienen su propia cultura, tienen su propia lengua, sus costumbres, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos hacen parte del pueblo de Colombia, mas no son en su totalidad el pueblo de Colombia. Otro ejemplo que podemos tener es más al norte, la cultura guayú. Las personas que pertenecen a esa etnia hacen parte de la nación guayú. Y la nación guayú se extiende por todo el desierto de la Guajira, incluso pasando la frontera y yendo hasta Venezuela. Sin embargo, ellos no todos pertenecen al pueblo colombiano, mas sí constituyen una nación autónoma, o llamémoslo así. ¿Por qué? Porque tienen sus características particulares. Entonces, veamos, tener muy en cuenta la diferencia entre nación y pueblo, como más adelante vamos a ver, es necesario para comprender el preámbulo de la Constitución política. Tenemos entonces nuestro preámbulo y se encabeza con lo siguiente: el pueblo de Colombia. Entonces ya tenemos claro, todos los ciudadanos, todas las personas que vivimos en Colombia, en ejercicio del poder soberano. Entonces, ¿qué es eso del poder soberano? Veamos. Tenemos que tener en cuenta entonces el concepto de soberanía. Soberanía es la capacidad que se tiene para decidir sin que se esté sometido a la autoridad, a autoridad alguna, perdón. Es decir, que es independiente y autónomo. Esa es la soberanía. La atribución que tengo yo de autogobernarme, ¿cierto? De tomar decisiones y de no rendirle cuentas a nadie, como cuando uno se va de la casa. ¿Qué sucede? Esa soberanía puede estar en los hombros, como en Colombia, está en los hombros del pueblo directamente, pero en otro tipo de sistemas de Estado, por ejemplo, en un Estado monárquico, esa soberanía está en el rey o la reina. En un Estado totalitarista, normalmente eso está entonces en cabeza de un dictador, en una dictadura, siempre va a estar en cabeza de un dictador la soberanía. En nuestro caso particular, esa soberanía reposa en la ciudadanía, llamémoslo así, en el pueblo. Es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. ¿Eso qué quiere decir? Aquí mismo en la diapositiva nos lo aclara. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros, ¿correcto? Ni está limitado, en este caso por las leyes. Por eso es absoluto, es absolutista. No hay, más allá de la soberanía no hay nada. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, que nosotros como ciudadanos que ejercemos el poder, como colombianos, ejercemos el poder soberano, nos trasciende. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos falleciendo y van naciendo nuevos colombianos, el poder soberano se mantiene en el pueblo, ¿sí? En el pueblo como conglomerado, como un conglomerado. No se tiene en personas particulares. Y a diferencia de lo privado, hoy aquí, y a diferencia de lo privado, es imprescriptible e inalienable. ¿Qué significa esto? Quiere decir que con el paso del tiempo no se pierde, ni con el paso del tiempo alguien más la va a adquirir. De la misma manera, inalienable no significa que tampoco muta, que tampoco se transforma ni cambia, siempre va a ser el mismo. Entonces, si nos regresamos, vamos a encontrar que el pueblo de Colombia, ya sabemos que es pueblo, en ejercicio del poder soberano, es decir, haciendo uso de la soberanía, de esa aptitud que tiene, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Importante. Obviamente era muy difícil a la hora de redactar la Constitución en el 91 que todos participáramos directamente en la elaboración de la misma. Por eso a través de unas elecciones, se logró seleccionar un grupo de personas para que tuvieran voz y voto a la hora de organizar una nueva constitución. Aquí está un organigrama más o menos. Eran 70 personas, aquí están distribuidas por colores, lo pueden ver ustedes.
y había representación básicamente de todas las maneras de pensar que en su momento la sociedad colombiana tenía. Entonces estaba el Partido Liberal, la Alianza Democrática, que eran básicamente los reinsertados del M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Conservador y todas aquellas personas que se identificaban con la filosofía conservadora, el movimiento de la Unión Cristiana, la Unión Patriótica, los movimientos indígenas. Fue así como entonces nos organizamos para que hubiera presencia, digamos, de los grandes grupos a nivel nacional dentro de la elaboración de la Constitución. Entonces dice, invocando la protección de Dios, Colombia es un país laico, es decir, que cree en la existencia de Dios y respeta todas las formas de creencia que existen. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos derechos fundamentales. Y con el fin de fortalecer, ojo, la unidad de la nación, es decir, que nuestro objetivo es que este pueblo adquiera una identidad como colombianos y nos transformemos en una nación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos una nación heterogénea, donde tenemos, tú conoces una persona que viene de Nariño, una persona que viene de la costa y un llanero y no, ante los ojos de las demás personas que no hacen parte de Colombia, les cuesta trabajo identificarlos a los tres como de un mismo país, porque tenemos una riqueza cultural tan grande que a veces esas mismas circunstancias nos distancian un poco. Entonces ese es uno de los objetivos de la Constitución, fortalecer la unidad de la nación. Y aquí plasman otros tantos que van encaminados entonces básicamente a garantizarnos a nosotros como ciudadanos, como individuos, nuestro desarrollo. Va a asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Si ustedes ven todos estas palabras, estos conceptos, los vamos a encontrar presentes en el desarrollo de los derechos fundamentales. Más adelante, obviamente, con este ciclo de conferencias virtuales, pues vamos a abordar ese tema. Dentro de un marco jurídico democrático, es decir, donde prevalece la normatividad, pero con la participación del pueblo en la redacción de esas normas. Y valga la redundancia, entonces, un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente, y venimos entonces con la Constitución. A partir del preámbulo ya vamos a encontrar los artículos, el articulado de la Constitución. Importante que tengamos en cuenta entonces que uno de los objetivos de esta Constitución en el 91 fue garantizar un orden político, económico y social justo. Sí, si entramos desde una fase crítica, pues nos podemos extender por mucho tiempo, pero realmente en lo que nos ocupa para el examen, pues simplemente es tener en cuenta quién, el pueblo. ¿Por qué? Porque tiene el poder soberano. ¿Cómo? A través de la Asamblea Nacional Constituyente hizo una constitución. ¿Para qué? Para fortalecer la unidad nacional y asegurar a sus integrantes varias cosas: la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de una Asamblea Nacional Constituyente, lo redactó y se estableció bajo unos criterios que son un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social justo. Es importante que tengamos la comprensión de este preámbulo, por eso me tomé unos minutos para hacer este video. Espero que les haya sido de utilidad, ¿cierto? Para que empecemos a establecer un marco y empecemos a estudiar lo que hace referencia al derecho constitucional enfocado hacia el concurso para Subintendentes 2021. Por ahora es eso, muchísimas gracias, ya saben cómo ubicarnos, cómo contactarnos a través de las redes sociales, de nuestra página de internet y nuestra página de YouTube. Muy amables.